Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en otra enseñanza, otra oportunidad que tenemos de poder escudriñar la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por lo que hasta este momento hemos recibido. En verdad que, al igual que usted, sin duda, estamos muy agradecidos con nuestro Señor por toda la ayuda que nos ha dado durante casi ya un año de cuarentena. Amén. Yo creo que todos estamos en ese mismo sentir de agradecimiento para con nuestro Señor, hermanos. En verdad que gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia continua y constante en todo este tiempo de espera. No ha sido fácil, es cierto, no es nada fácil, así como ningún tiempo de espera es fácil. ¿O a usted le resulta fácil esperar? Yo estoy seguro que no. La espera es sin duda una de las cosas con las cuales batallamos más los seres humanos, que más trabajo nos cuesta. Y eso desde que somos pequeños, como lo podemos ver en el ejemplo de Rosita, una niña de 5 años a quien su mamá en una ocasión le preguntó: ¿qué has estado haciendo tanto tiempo en el jardín? He estado ayudando a Dios, le contestó Rosita. ¿Qué has estado haciendo qué? ¿Qué quieres decir con eso, Rosita? He estado abriendo todos los capullos a fin de tener rosas más pronto. La madre se dio prisa para salir al jardín a ver sus rosas y las halló todas arruinadas, hermanos. Y creo que así como Rosita, nosotros también, hermanos, muchas veces batallamos. Y creo que esa situación en ese jardín muchas veces se repite en la vida, en nuestro diario vivir, en varias áreas de nuestra vida, hermanos, cuando nos desesperamos y queremos apresurar las cosas. Y es que, hermanos, ¿cuántas veces no hemos arruinado las bendiciones que Dios quiere hacer brotar a su debido tiempo en el camino de nuestra vida por nuestra impaciencia? Por ser impacientes, por no tener paciencia. ¿Cuántas veces no hemos complicado las cosas por nuestra desesperación? Porque nos desesperamos y sucumbimos ante ello. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones arrebatadas y contrarias a la voluntad de Dios a causa de nuestra impaciencia? Todo, hermanos, tenemos que entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, y tenemos que estar convencidos de ello, que todo lo que Dios ha hecho, hermanos, lo ha hecho hermoso a su tiempo. Como nos lo dice también, hermanos, ahí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en donde la primera parte nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, hermanos. Por lo que no hay nada mejor, hermanos, que podamos hacer que esperar pacientemente, como lo veíamos en la mañana, hermanos, pacientemente a nuestro Dios, el cual es nuestro Salvador. De ahí que, hermanos, la invitación en esta noche, en este tiempo, hermanos, es a que, como David, seamos pacientes para esperar la ayuda de nuestro Dios. Como David, hermanos, como David, esperemos pacientemente, hermanos, la ayuda de nuestro Dios. Como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios, así como lo podemos ver, hermanos, ahí en el Salmo 40, que les invito a que vayamos allá al Salmo 40, hermanos, que le pongamos una marquita también, Salmo 40, y que podamos leer, hermanos, esas palabras del versículo 1 al versículo 4. Salmo 40, del versículo 1 al 4, que dice así. ¿Ya lo tienen? Escudriñemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Salmo 40, del versículo 1 al versículo 4, que dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice nuevamente el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Eso es sobre lo cual vamos a estar hablando, hermanos. Pero antes de seguir,
Quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder escudriñar tu palabra, Señor, poder aprender de ella. Te pedimos, por favor, que abras nuestro entendimiento, que como siempre lo haces, Señor, tú puedas aplicar a nuestra necesidad, a nuestra situación, las verdades de tu palabra, Señor. Que podamos comprenderlo, que podamos tomar las decisiones que tú quieres, que podamos seguir el ejemplo, Señor, de David y que podamos vivir de esta manera, esperando pacientemente tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, por favor, toma en control de este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como David, hermanos, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Y leíamos ahí el Salmo 40, hermanos. Este Salmo 40 es uno de los salmos denominados salmos mesiánicos, en donde podemos ver que se resalta proféticamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a este salmo, el esperar paciente en Dios fue algo que le caracterizó a nuestro Señor a lo largo de toda la vida. Principalmente, como lo dice Spurgeon, en medio de su agonía en el huerto, en su juicio de burlas crueles entre Herodes y Pilato y su pasión sobre el madero. Al igual, hermanos, que podemos ver en este salmo al rey David, quien en medio de ese pozo de desesperación en el que se encontraba, que algunos creen, hermanos, que se refiere a su experiencia cuando huía de Absalón, lo cual pues no podemos asegurar, hermanos. Sin embargo, sea este el pozo de la desesperación en el que se encontraba o algún otro de las muchas situaciones difíciles, hermanos, y complicadas en las que se encontró, podemos ver que tomó la decisión de esperar pacientemente a Jehová. Tomó esa decisión. Él mismo dice, pacientemente esperé a Jehová. Tomó esa decisión que es necesario, hermanos, que nosotros también tomemos, por lo que así como David, hermanos, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Porque eso se refería cuando habla pacientemente esperé a Jehová. Que Él esperó la ayuda de nuestro Dios, la bendita obra de nuestro Dios, que nuestro Dios actuara a su favor, como es necesario que nosotros también lo esperemos con paciencia, hermanos. Como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Número 1, hermanos, cuando lo hacemos, somos grandemente beneficiados. Cuando lo hacemos, somos grandemente beneficiados, hermanos, y en estos versículos podemos ver los frutos de esperar con paciencia. Cada uno de estos beneficios, hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Cuando lo hacemos, cuando esperamos con paciencia, hermanos, la ayuda de nuestro Dios, somos grandemente beneficiados, hermanos, pues en primer lugar, como lo podemos ver aquí, hermanos, en este salmo, Dios nos atiende y escucha nuestro clamor. Dice David, hermanos, en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, hermanos, estuvo atento a mí en lo que David está diciendo, me atendió. Lo cual no quiere decir, hermanos, que a veces Dios esté ocupado como para no hacernos caso, como para hacernos caso que Dios está ocupado. No quiere decir eso. Su palabra, hermanos, nos muestra que el oído de nuestro Señor siempre está atento a cualquiera que con corazón contrito y humillado le busca. Invoca su nombre, como lo podemos ver ahí en 2 de Crónicas 7:14, que nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y luego dice, ahora estarán atentos mis oídos, mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Al igual como lo podemos ver en el Salmo 34:15, que nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y luego dice, y atentos
sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Sin embargo, en ocasiones, de acuerdo a sus propósitos, tenemos que esperar para ser atendidos por Él y obtener la solución a nuestros problemas, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos que quiere desarrollar, que quiere llevar a cabo, que nosotros muchas veces no entendemos. Pero cuando pasa nos damos cuenta de la bendición que ha sido ese tiempo. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere trabajar a través de esa situación, de ese tiempo de espera, para entonces, hermanos, después darnos la solución, como lo podemos ver en el siguiente beneficio, hermanos. Por lo que así como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Cuando lo hacemos, hermanos, somos grandemente bendecidos, pues en segundo lugar, hermanos, dice ahí el salmista que Dios nos saca de nuestro problema. Dios no solamente nos atiende, ¿verdad? Inclina su oído, ¿verdad? Como cuando nos inclinamos, nos agachamos un poco para poder escuchar, para poder atender, sino que nos escucha, nos oye, pero no solamente nos oye, sino que también nos saca de nuestro problema. Dice ahí en el versículo 2, hermanos, del Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Como lo mencionábamos, hermanos, en la mañana, Dios no solo ve nuestra situación, no solo oye, escucha nuestro clamor, no solo conoce nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestra aflicción. Dios también, hermanos, actúa a nuestro favor. Como lo podemos ver ahí en Éxodo 3, que en la mañana no lo leíamos, hermanos, pero quiero invitarle a que vayamos allá, no lo perdamos, Éxodo capítulo 3. Vamos rápido, hermanos, escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Éxodo 3, versículo 7, que nos dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, Dios no solo ve, Dios no solo oye, Dios no solo conoce, Dios también, como lo dice aquí, desciende a nuestro favor, actúa a nuestro favor, hermanos, como lo podemos ver. Razón por la que necesitamos esperar pacientemente su ayuda. Pues cuando no lo hacemos, hermanos, en su tiempo y su momento, y de acuerdo a sus propósitos y sus planes, hermanos, cuando nosotros lo hacemos, esperamos pacientemente, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, cuando esperamos el tiempo, Él nos saca de esa situación difícil en la que nos encontramos. Él nos da la solución a nuestro problema. Al igual que en tercer lugar nos dice, hermanos, que Dios nos afirma. Dios nos atiende, Dios nos escucha, ¿verdad? Dios nos saca de nuestro problema, de la situación en la que nos encontramos, pero también Dios nos afirma. Dice ahí, hermanos, nuevamente en el Salmo 40, en el versículo 2, en la primera parte, lo que estudiamos, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, ¿verdad? Un lodo chicloso que es difícil estar, ¿verdad? El poder salir de ahí. Puso mis pies sobre peña, dice. Puso mis pies sobre peña. Lo cual nos habla, hermanos, de que Dios nos afirma. Y es que es algo, hermanos, que Dios ha prometido hacer después de un tiempo necesario de pruebas. Porque dice la palabra de Dios que las pruebas son necesarias. Van a venir porque las necesitamos. A través de ellas crecemos, maduramos, Dios cumple sus planes y sus propósitos en nuestra vida, hermanos. Pero Dios ha prometido que después de ese tiempo de pruebas, Él, hermanos, nos va a afirmar. Él no solamente nos va a fortalecer, sino que nos va a afirmar, hermanos, y nos va a establecer, dándole estabilidad a nuestra vida. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Que nos dice así, 5 versículo 10, ¿ya lo tienen? Primera de Pedro 5, 10, ¿qué dice, hermanos? Leámoslo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Dios quiere transformarnos, quiere perfeccionarnos. Dice afirmarnos, nos quiere hacer más firmes, fortalezca y luego dice establezca. Quiere darle estabilidad a nuestra vida. Una vez más, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En cuarto lugar, hermanos, cuando esperamos pacientemente, hermanos, Dios corrige nuestro camino. Dios endereza nuestros pasos. Dice ahí, hermanos, en el Salmo 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Qué importante, hermanos, estar parado sobre algo seguro, sobre algo firme. Dice, y enderezó mis pasos. Y enderezó mis pasos. Hermanos, es necesario que así como lo entendió, hermanos, el profeta Jeremías, nosotros también, hermanos, lo entendamos. No somos señores de nuestro camino. Y no es de nosotros el enderezar nuestro camino. Eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Dios es el Señor de nuestro camino. Él es el que le corresponde enderezar nuestros pasos. Miren lo que dice ahí en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, lo leemos, que dice el versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso lo entendió Jeremías. Y es necesario que nosotros también, hermanos, lo entendamos. Así que tomemos la decisión de esperar paciente, hermanos, la ayuda de nuestro Dios, tomando, hermanos, en cuenta a nuestro Señor en todos nuestros caminos. Pues si lo hacemos, su promesa que Él nos ha hecho en su palabra es que Él enderezará nuestras veredas. Como lo podemos ver ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que son versículos que conocemos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y aquí viene, y Él enderezará tus veredas. Como David, hermanos, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Cuando lo hacemos, estamos viendo que somos grandemente bendecidos. Pues en quinto lugar, David nos dice, hermanos, que Dios nos da gozo y alegría. Dios nos da gozo y alegría, hermanos, que se transforma en un cántico y alabanza a nuestro Dios. Dice ahí en el Salmo 3, hermanos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo cual, hermanos, es producto, ese cántico y esa alabanza es producto del gozo y la alegría que Dios nos da y que nos impulsa a cantarle y alabarle. Santiago, hermanos, ahí en el capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es necesario hacer? Dice, haga oración. Pero luego dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Cante alabanzas, hermanos. La alabanza a nuestro Dios es algo que Dios produce en nosotros y es algo que nos beneficia, hermanos, pues cuando lo hacemos somos también edificados, grandemente edificados. En sexto lugar, hermanos, como parte de esos beneficios, hermanos, podemos ver que Dios nos utiliza. Cuando esperamos pacientemente a Dios, la ayuda de nuestro Dios, Dios nos utiliza. Dice ahí en el versículo 3, hermanos, del Salmo 40 nuevamente, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, hermanos. Cuando esperamos con paciencia la ayuda de nuestro Dios, el salmista nos está diciendo, hermanos, que somos usados por Él, hermanos, como un testimonio de su poder y maravillosa obra a fin de que otros le teman y pongan su confianza en Él. Cuando nosotros tomamos esa decisión de esperar, hermanos, Dios lleva a cabo su poder y su obra en nosotros. Y eso sirve como testimonio a otros para que otros también lo hagan. Que teman a nuestro Dios y que confíen en Él. Que esperen en Él, que pongan en Él su confianza, hermanos. Así que este es otro beneficio que Él nos utiliza. Y en séptimo lugar, hermanos, cuando esperamos pacientemente a nuestro Dios, hermanos, Dios nos hace bienaventurados, dichosos.
sumamente felices. Dice ahí en el Salmo 40, en el versículo 4, hermanos, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y sigue hablando. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dice, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado, hermanos? Nos habla de dicha, de ser dichosos, de ser doblemente felices. Algo que solamente Dios puede producir en nosotros cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, cuando hacemos su voluntad, cuando ponemos nuestra confianza en Él y esperamos en Él, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hermanos, viene ese beneficio. Hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Ya vimos, número 1, cuando lo hacemos, somos grandemente beneficiados. Sin embargo, hermanos, también podemos ver, hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Cuando no lo hacemos, nuestra vida se complica. Cuando lo hacemos, cuando tomamos la misma decisión como el rey David de esperar pacientemente la ayuda de nuestro Dios, somos grandemente beneficiados. Sin embargo, cuando no lo hacemos, nuestra vida se complica. Cuando no esperamos pacientemente, hermanos, nuestra vida se complica. Y es que, hermanos, cuando no somos pacientes para esperar todo el tiempo que sea necesario, hermanos, esperar, y nos impacientamos, llegamos a cometer muchos errores. Llegamos a tomar muchas malas decisiones que nos llegan a que nuestra vida se complique, hermanos, como vemos que le sucedió al rey Saúl. Porque el rey Saúl no esperó pacientemente todo el tiempo que era necesario esperar. Durante un tiempo esperó, pero no en todo el tiempo que era necesario esperar, por lo que su vida se complicó. Hermanos, el rey Saúl, por su impaciencia, hermanos, de que el profeta Samuel no venía, y que los filisteos estaban ya cerca, estaban reunidos ahí en Micmas, se esforzó, dice la palabra de Dios, pero en hacer lo que no debía hacer, desobedeciendo así a Dios y sufriendo la pérdida de su reino. Fue ahí cuando él acababa de ofrecer, ¿verdad? Ese holocausto, que acababa de implorar, ¿verdad? El favor de Dios. Dice que acabado de hacerlo, llegó el profeta Samuel. Y entonces fue cuando le dice esas palabras, locamente has hecho. Miren, vamos a verlo, hermanos, ahí en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14. 1 de Samuel 13, 8 al 14, que dice así, hermanos. Vamos para allá. 1 de Samuel 13, 8 al 14 dice, y él esperó 7 días. Porque, hermanos, el problema no es que esperemos. El problema muchas veces es que no esperamos pacientemente todo lo que necesitamos esperar. Dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Porque él no guardó lo que Dios le había mandado. Él no esperó pacientemente. Y hermanos, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no esperamos pacientemente la ayuda de nuestro Dios, podemos tomar malas decisiones, hermanos. Y podemos quedarnos así,
de las bendiciones de nuestro Dios, de la maravillosa obra que nuestro Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desesperamos. Hermanos, cuando no lo hacemos, cuando no esperamos pacientemente la ayuda de nuestro Dios, hermanos, nuestra vida se complica, como lo podemos ver también, hermanos, en el ejemplo del pueblo de Israel y Aarón, quienes se desesperaron de que Moisés no descendía, ¿lo recuerdan? No descendía del monte Sinaí con instrucciones, ¿verdad? Por lo que tomaron una muy mala decisión. Una pésima decisión. Hacer un becerro de oro para adorarlo, lo cual le costó muy caro al pueblo. Pues, hermanos, dice la palabra de Dios que aproximadamente como 3,000 hombres murieron en esa ocasión. ¡Qué tremendo! Pero todo fue por no esperar, por no ser pacientes. Estaban desesperando que Moisés no bajaba. Miren lo que dice ahí en Éxodo 32. Éxodo 32. Dice la palabra de nuestro Dios, Éxodo 32, versículo 1 y versículo 2. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice, hermanos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Moisés no desciende? ¿Por qué Moisés no viene? Seguramente le pasó algo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ahora, ¿quién nos va a guiar? Vamos a hacer un becerro, ¿verdad? Y buscaron hacerlo para adorarlo. Y fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Dice en el versículo 17. El versículo 17 al versículo 28. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Dice, y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres, hermanos. Qué situación tan lamentable. ¿Pero por qué fue? Por su impaciencia, por su desesperación, por no esperar a que Moisés descendiera, por no esperar en el Señor. Por eso le sucedió esto, hermanos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay momentos en nuestra vida en los que la nube se detiene, o en los que los líderes, hermanos, tardan con una solución o con instrucciones de lo que se va a hacer. Y no precisamente por irresponsabilidad, sino porque Dios así lo quiere, o ellos mismos están esperando la dirección de nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros nos impacientamos y comenzamos a buscar por aquí y por allá y sufrimos las consecuencias. Muchas veces, hermanos, nosotros no esperamos con paciencia y terminamos siguiendo nuestros propios dioses, nuestros propios impulsos, lo que nos lleva a grandes pérdidas, frustración y principalmente la desaprobación de nuestro Dios. Principalmente eso, hermanos. El no esperar con paciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas
que hacen, hermanos, que nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino también la vida de otros, se complique. Como lo podemos ver también, hermanos, en el ejemplo de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan? Que trataron de ayudarle a Dios y su vida se complicó al igual que la de otros muchos. Miren lo que dice, hermanos, recordémoslo, vamos a Génesis capítulo 16, versículo 1 al 12. Génesis 16, capítulo 16, versículo 1 al versículo 12. Génesis 16, 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Génesis 16, 1 al 12 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Recordemos que Dios le había hecho una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que le daría un hijo. Y no solamente se la dio, ahí desde el capítulo 12 podemos ver, sino también se la confirma en el capítulo 15, ¿verdad? Y se la está confirmando en varias ocasiones. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Sin embargo, ellos decían, bueno, si Dios no lo prometió, no lo confirmó, pero los hijos no llega la promesa de Dios. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y es que cuando no esperamos pacientemente, las cosas se complican. Luego dice en el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y es que no solamente se complica nuestra vida, sino la vida de otros también. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, porque no solamente se complica nuestra vida, sino la de otros, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, cuando nosotros no esperamos pacientemente, hermanos, no solamente nuestra vida, sino la vida de otros se complica, como lo podemos ver en este ejemplo. Abraham y Sara, hermanos, le quisieron ayudar a Dios. Y las cosas se complicaron, no solo para ellos como pudimos ver, sino también para otros. Y no solo en ese tiempo, no solo en ese tiempo que estaban viviendo, sino aún después de muchos años, hermanos. Las consecuencias de su mala decisión, por su impaciencia, por su desesperación, porque la promesa de Dios no llegaba, hermanos. Se siguen complicando las cosas hasta ahora, y lo podemos ver ahí entre árabes y judíos y muchos otros. Así que, hermanos, es necesario que como David esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que decidamos no tratarle de ayudar a Dios, que no tratemos de ayudarle a Dios. Esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. No hay mejor tiempo que el tiempo de nuestro Señor. Nosotros en ocasiones, como Marta y María, llegamos a pensar que nuestro Señor llega tarde, ¿lo recuerdan? Cuando Lázaro había muerto, ellas querían que en ese momento Jesús fuese y que sanara a Lázaro para que Lázaro no muriera. Sin embargo, Cristo, nuestro Dios, tenía planes y propósitos. Lázaro muere. Y ellas pensaron que cuando Jesús llegó allá, había llegado ya tarde, pues Lázaro había muerto. Pero Cristo llegó en el mejor momento, en el tiempo preciso, para que sus planes y sus propósitos se llevaran a cabo.
Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer, hermanos. No tratemos de ayudarle a Dios. No tomemos decisiones arrebatadas por la presión de las situaciones adversas que se presentan en nuestra vida, hermanos, porque muchas veces está la presión sobre nosotros. Las situaciones complicadas, difíciles, adversas, los problemas, hermanos, las luchas que muchas veces tenemos, ejercen sobre nosotros una presión muy fuerte. Y en ocasiones nos desesperamos y nos arrebatamos tomando decisiones, hermanos, que en lugar de ayudarnos, puede ser que de momento nos ayuden, pero después las cosas se complican y aún más de lo que estaban. Las cosas son peores, así que no tomemos decisiones arrebatadas. No nos esforcemos, hermanos, en hacer lo que no nos corresponde, porque sí es necesario esforzarnos. Pero muchas veces, como Saúl, nos esforzamos por nuestra impaciencia y nuestra desesperación en hacer, pero en hacer lo que no nos corresponde. Y de la misma manera, hermanos, sufrimos las consecuencias. No nos esforcemos, hermanos, en hacer lo que no nos corresponde a nosotros, tratando de que las cosas se den. Así como Saúl forzó las cosas, a fin de que las cosas se dieran. Pero las cosas no se dieron. Al contrario, se complicaron. Y sufrió graves pérdidas. ¿Por qué? Porque su descendencia no se sentó sobre el trono de Israel. Porque perdió el trono, hermanos. No busquemos, hermanos, opiniones humanas u otras cosas que nos dirijan y que nos den una solución a nuestro problema al no ver respuesta de parte de Dios. Porque esa es la tentación. No vemos la respuesta de parte de Dios, no vemos la salida, la solución que las cosas dan y tratamos de buscarle por aquí, por allá. Pero hermanos, no lo hagamos. Esperemos, hermanos, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Como veíamos que decidió Miqueas, lo recuerdan, en la mañana lo estudiábamos. Mas yo a Jehová miraré. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Hermanos, de la misma manera nosotros hagámosla. David tomó una decisión, pacientemente esperé a Jehová. Tomó la decisión de esperarle pacientemente. Y él está dando testimonio que cuando lo hizo, su vida fue grandemente beneficiada, como Dios quiere beneficiar nuestra vida. Pero también vemos, hermanos, qué es lo que sucede cuando no lo hacemos. Nuestra vida se complica. Hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. ¿Está pasando por alguna situación difícil? ¿Está luchando con la desesperación, con la impaciencia? Vayamos a Dios, hermanos, y pidamos lo que Él nos ayude a esperar. Fortalezcámonos en el Señor, como veíamos en la mañana ese salmo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, fortalezcamos, alentémonos en las promesas, en la bendita obra de nuestro Señor que ha hecho en el pasado, hermanos, a fin de que podamos seguir esperando. Que no permitamos, hermanos, que la desesperación inunde nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve a actuar de esa manera, de una manera arrebatada, impulsiva, poco razonable, que nos lleve a hacer locuras y que entonces nuestra vida se complique. Hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Confiemos en Él, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, en su tiempo y en su momento, no solamente se va a inclinar a nosotros atendiéndonos, no solamente nos va a oír, no solamente nos va a sacar de esa situación, hermanos, sino que aún, hermanos, nos va a afirmar, nos va a llenar de gozo y de alegría, hermanos, va a enderezar nuestros pasos, nuestros caminos, nos va a usar como un testimonio y va a producir en nosotros una dicha, hermanos, que solamente Él puede producir. Pero es necesario que tomemos esta decisión. Como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos su ayuda. Esperémosla pacientemente. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñarla y darnos cuenta cuán importante es que esperemos pacientemente tu ayuda. Ayúdanos a no desesperarnos, Señor. Ayúdanos a esperar con paciencia. Porque cuando tú, Señor, hagas tu obra, esa maravillosa obra, todas las cosas serán mucho mejores. Tú estás obrando ya. A veces no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero desde ahorita ya tú estás obrando. Y gracias te damos por ello. Ayúdanos a esperar pacientemente. No solamente esperar, sino esperar pacientemente el tiempo que sea necesario.
que no nos suceda como a Saúl, que le faltó poquito, pero por ese poquito se perdió de grandes bendiciones. Ayúdanos, Señor, a esperar pacientemente. Y si hay alguien que está escuchando esta enseñanza y aún no te tiene en su corazón como su único y suficiente Salvador, yo te pido, Señor, que tú le ayudes para que pueda encontrar en ti, en este momento, la salvación de su alma, la seguridad de vida eterna. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, me gustaría dirigirme a usted, a ti, que tal vez estás escuchando esta enseñanza, que alguien te la compartió y que Dios está hablando a tu corazón, mostrándote que necesitas esperar en Él. Quiero decirte que la única manera de poder esperar en Él es con Cristo en nuestro corazón. Por eso es que Cristo dejó su gloria y vino a este mundo a nacer para a los 33 años morir en la cruz, como un criminal en medio de dos malhechores, cargando nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que tú y yo y todos los seres humanos, si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, podamos tener el perdón de pecados y el maravilloso regalo de la vida eterna. Porque dice ahí en Juan, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Por nuestros pecados merecemos la muerte, muerte física y muerte espiritual. Pero luego dice, mas la dádiva, hablando del regalo de Dios, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo quiere darte un regalo, el regalo de la vida eterna, la seguridad de que al morir vas a ir a su presencia. Y no solamente eso, sino esa ayuda continua y constante que tú necesitas. Pero es necesario que tú te arrepientas de tus pecados, como lo dice la palabra de Dios, porque Él quiere perdonarte. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero que de la misma manera creas en Cristo y le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Como dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O como lo dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, salvarte y ser parte de tu vida. Pero Él está esperando que tú le abras y le invites a entrar. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo, dice Cristo, estoy a la puerta de tu corazón, dice, y llamo. Si alguno, ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Eso es lo que necesita tu vida. Necesitas creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados e invitarle a entrar. Si esa es tu decisión, yo te invito a que en este momento repitas conmigo esta oración. Que se lo pidas a Dios con fe. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Que soy pecador, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, si tú tomaste esa decisión, queremos animarte a que sigas creciendo, que sigas alimentándote junto con nosotros a través de estas enseñanzas de la palabra de Dios y de cada una de las que tenemos durante la semana a través de las diferentes cápsulas. Si tomaste esta decisión, nos gustaría también saberlo. Por favor, háznoslo saber, mándanos un mensaje, dile a la persona que te lo compartió, porque nos gustaría estar orando de manera personal por ti y también ayudarte, si tú nos lo permites, en todo lo que necesites y podamos con la ayuda de nuestro Señor. Hermanos, como David, esperemos pacientemente la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Que tengan una muy bonita semana. Les mando un fuerte abrazo.